específico en el que algunas células presentadoras de antígenos, principalmente las células dendríticas, utilizando procesos como la fagocitosis, capturan a células tumorales o a células que han sido infectadas para posteriormente procesarlas y presentárselas a los linfocitos citotóxicos TCD8 en el complejo de histocompatibilidad 1. Esto también puede promover una respuesta inmune antitumoral incluso en ausencia de la permisibilidad del virus. Quiere decir que no importa que él no llegue a penetrar la célula tumoral, él logra causar una respuesta inmune antitumoral. ¿Qué motivó la escogencia de este virus? Se realizaron distintos estudios preclínicos, como lo dice ahí. Se utilizaron modelos de tumores cerebrales de seno injerto en pacientes murinos, los cuales fueron altamente sensibles a la oncolisis por este virus de herpes simple tipo 1. Los pacientes murinos son una familia de ratones, fueron los animalitos, por decirlo así, en que más se utilizaron para hacer los estudios, para ver si era viable esta utilización en pacientes pediátricos. Entonces, ellos agarraron distintos grupos de ratones. A un grupo, bueno, a todos le colocaban células tumorales de pacientes humanos. A un grupo, ellos le inocularon el virus de herpes simple tipo 1 solamente y vieron que esto detenía el progreso de los tumores. A otro grupo de ratones, ellos le inocularon el virus de herpes simple y le colocaron 5 grays de radiación. Ellos fragmentaron esa radiación y le colocaron una fracción 4 horas después de haber culminado la inoculación del virus y posteriormente, y 24 horas posteriores, le colocaron la otra fracción de la radiación. Hubo otro grupo de ratones que le inocularon el virus y le dieron los 5 grays de radiación 24 horas después y otro grupo 120 horas después. El artículo dice que la mayor eficacia se vio en aquellos ratones que se le inoculó el virus de herpes simple y 24 horas después se le dio los 5 grays de radiación. La seguridad se ha establecido tras una investigación preclínica que implica la inoculación intracraneal en el mono búho Aotus nansemai altamente sensible al virus de herpes simple. En este mono, ellos lo que quisieron ver era si la inoculación del virus causaba daños en las estructuras craneales. Posteriormente a la inoculación, pasado un tiempo, ellos le hicieron imágenes por resonancia magnética y en las imágenes no hubieron ninguna afectación, ninguna alteración de las estructuras craneales del mono. Un estudio de fase 1 en adultos con glioblastoma multiforme recurrente demostró la seguridad de las inyecciones intratumorales de virus de herpes simple tipo 1. Como le había dicho al principio, este estudio ya se había realizado con adultos en el año 2000. El artículo no profundiza mucho en este estudio preclínico, no nos dice cuántos pacientes adultos participaron ni cuáles fueron los efectos adversos que provocó, pero sí dice que hubo un resultado positivo. Entonces, esto llevó al investigador principal a pensar si este tratamiento también podía servir en pacientes pediátricos. Los tumores cerebrales pediátricos fueron más sensibles que los senoinjertos de glioblastomas en adultos, un hallazgo que sugiere que los niños son candidatos ideales para el virus de herpes simple. Aquí hicieron como una comparación en donde vieron que los tumores cerebrales pediátricos que se habían inoculado en los ratones eran más, por decirlo así, eran más sensibles al virus de herpes simple tipo 1 que los tumores de glioblastoma en los pacientes adultos. Entonces, en cuanto a los objetivos del estudio, el objetivo primario era establecer una dosis máxima tolerada o la dosis máxima planificada si no se observa toxicidad limitante de la dosis. Desde ya aquí les puedo adelantar que este objetivo pues no se llegó a cumplir.
de la que la dosis que se utilizaron en los pacientes pediátricos, los pacientes pediátricos llegaron a presentar efectos adversos, pero esos efectos adversos no eran, por decirlo así, tan altos que fueran motivo de suspender el estudio. Por lo tanto, nunca llegaron a saber, por lo menos en esta primera fase, qué tanta dosis, hasta dónde puede aguantar un paciente pediátrico. El objetivo secundario es obtener información preliminar sobre la eficacia potencial y la respuesta biológica al virus de herpes simple tipo 1 solo o combinado con una dosis única de radiación en pacientes pediátricos con tumores cerebrales malignos recurrentes o progresivos. Ellos querían comparar, o sea, cuál de las formas era la más eficaz. Si colocándole solamente el virus de herpes simple o había que acompañar esa dosis de virus de herpes simple con radiación. La metodología. La metodología es. Bien, en los criterios de inclusión, estos son la inclusión y de exclusión. Estos solamente son algunos. En el artículo aparecen todavía mucho más. Estos son, como quien dice, los primeritos. En los criterios de inclusión, aquí vemos se incluían pacientes de edad entre 36 meses a 18 años. 36 meses son 3 años. Y el artículo nos dice que aquellos pacientes menores de 7 años, su papá, su mamá o el tutor a cargo, tenía que realizar un consentimiento informado escrito. O sea, yo le daba un formulario, pero en estos pacientes eran sus padres o el tutor el que los llenaba y los presentaba. En el caso de los pacientes mayores de 7 años, era el niño, la niña o el adolescente el que llenaba el formulario y daba él mismo su consentimiento. Entre los criterios de inclusión, esto debe tener un tumor cerebral supratentorial maligno patológicamente probado. Ellos realizaban pues biopsia y después o sea, cuando llegaba el mismo día de inocularle el virus al paciente, antes de eso ellos nuevamente le practicaban una biopsia para constatar que en verdad tenías el criterio de evaluación, el criterio de inclusión. Esto incluían glioblastoma multiforme, glioblastoma de células gigantes, astrocitoma anaplásico, tumor neoectodérmico primitivo, ependimoma, tumor teratoide, rhabdoide atípico, tumor de células germinales u otro tumor maligno de alto grado, que sea progresivo o recurrente después de la atención estándar, incluyendo cirugía, radioterapia o quimioterapia. Así como también puede ser un tumor maligno secundario patológicamente probado sin opciones de tratamiento curativo que sea elegible. La lesión o el tumor debe ser igual o mayor a un centímetro de diámetro y ser accesible quirúrgicamente según lo determine la resonancia magnética. En el caso de que haya recibido tratamiento previo, debe haberse recuperado completamente de las toxicidades relacionadas con el tratamiento agudo de toda quimioterapia, inmunoterapia y radioterapias anteriores. En caso de haber recibido una quimioterapia mielosupresora, el paciente debe haber recibido su última dosis al menos 3 semanas antes. Si el paciente participó previamente en alguna investigación de cualquier agente biológico, este debe haberse recuperado de cualquier toxicidad aguda potencialmente relacionada con el agente biológico de esa investigación y haber recibido su última dosis 7 días antes de ingresar en este estudio. Este periodo debe extenderse más allá si el paciente presentó efectos adversos. Si este presentó efectos adversos, estos deben haber cesado 14 días antes de ingresar a este estudio. En el caso de que el paciente haya recibido alguna terapia, la última debe haber sido administrada 3 meses antes del ingreso al estudio y haberse recuperado de todas las toxicidades agudas potencialmente relacionadas con el agente. En los criterios de exclusión, cualquier tratamiento fuera de las pautas permitidas en los criterios de inclusión, tratamientos como quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia o alguna terapia con algún agente biológico, cualquiera que no sea esto que mencioné,
la persona queda automáticamente fuera de esta investigación. El paciente no puede tener infección aguda, granulocitopenia o infección médica. Se la tiene que esperar a curarse. Mujeres embarazadas o lactantes no van a participar. La persona no puede tener una historia previa de encefalitis, esclerosis múltiple u otra infección del sistema nervioso central. Tampoco afectación tumoral que requiera inoculación ventricular, cerebelosa o del tronco encefálico que requiera acceso a través de ventrículos para administrar tratamiento, y aquellos pacientes que tengan un tratamiento de esteroide y que éste reciba un aumento dentro de las semanas anteriores, no puede participar tampoco de esta investigación. En cuanto al diseño y supervisión del estudio, los mismos fueron llevados, dice aquí, el ensayo inicial por el investigador principal. Esto fue aprobado por la Junta de Revisión de la Universidad de Alabama en Birmingham, la universidad esta que ven acá arriba, y el Nationwide Children's Hospital, que está acá abajo. Y se llevó a cabo bajo una solicitud de investigación de nuevos fármacos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de la FDA, de acuerdo con el Consejo Internacional de Armonización. En cuanto al diseño y la supervisión del estudio. En cuanto al diseño, este es un ensayo de fase 1, de etiqueta abierta. ¿Qué quiere decir etiqueta abierta? Que tanto el investigador como los participantes de la investigación tienen, o sea, han sido informados acerca del agente biológico a utilizar. En este caso, el virus herpes simple. No aleatorizado quiere decir que las personas que logran pasar estos criterios de entrada al estudio, en los distintos niveles en que se van a colocar la dosis, es decir, no fueron de a dedo o que fueron enviados al azar. En este caso aquí fueron entrando de 3 en 3 a medida que los 3 primeros iban al nivel 1, los 3 segundos iban al nivel 2, o sea que había un orden. Se utilizó un diseño de 3 más 13. Quiere decir esto que en cada nivel en que se colocaban dosis, ingresaban 3 pacientes. Si uno de estos presentaba alguna toxicidad, ingresaban a este mismo nivel 3 pacientes más, es decir, que iban a haber 6. Con 4 cortes de dosis. Bueno, en esta corte se estaban comparando en los 2 primeros niveles cuál era la dosis máxima que podía aguantar el paciente pediátrico. Las otras 2 cortes eran la inoculación del virus más la radiación, y aquí también iban a evaluar cuál era más eficaz, si la inoculación solamente o la inoculación acompañada de la radiación. Las unidades formadoras de placas que ven con la letra PFU, esa es la cantidad de partículas del virus en una solución. Ahí dice 5 Gray de radiación. Gray es una unidad del sistema internacional para denotar la radiación ionizante. En cuanto a la supervisión del estudio, dice aquí, el primer autor coordinador del ensayo y responsable de la red de ensayos clínicos de la Universidad de Alabama en Birmingham y de la Oficina de Monitoreo, monitoreó continuamente la seguridad y los datos de los pacientes. El Comité de Seguimiento de Ensayos Clínicos de la Universidad de Alabama en Birmingham se reunió aproximadamente una vez al mes para supervisar y actuar como comité de seguimiento de datos y seguridad como parte del Plan Integral de Seguimiento de Datos y Seguridad del Centro Oncológico ONIL de la universidad. El primer autor, el coordinador del ensayo y los autores con experiencia en neurocirugía, radiología, neuropatología e inmunología tabularon y analizaron los datos. Un bioestadístico con experiencia en ensayo clínico confirmó la precisión de los datos y análisis de este estudio. Todos los autores dan fe e integridad y exactitud de los datos que aquí se tienen y de la adherencia del ensayo al protocolo disponible en la página web. No hubo acuerdo de confidencialidad relacionado con los datos entre los autores. La institución que proporcionó el virus herpes simple únicamente participó en la edición de una versión anterior del manuscrito. Este manuscrito era, a medida que se iban obteniendo los datos, el investigador principal iba escribiendo, ahí era donde estaba presente, pero posteriormente cuando esto se pasan a limpio,
y se analizan los datos, ya está, no hay ningún representante de la casa, por decirlo así, no sé si decirle farmacéutica o qué, que donó el virus, por así decirlo. Este es nuestro diseño de estudio. No sé si se logra ver bien los números en blanco. En el diseño de estudio, aquí están los niveles. El artículo nos habla de 4 niveles. No hay 2, 1. Hay un nivel -1, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Esto ponen los pacientes, la dosis, y el volumen. Aquí es importante decir que antes de ingresar los pacientes a este diseño, antes del estudio, ellos nuevamente le hacen una biopsia para constatar que el paciente pues tenga el tumor que se requiere, que se encuentre en los criterios de entrada. En el nivel -1 entran los 3 primeros pacientes que pasaron los criterios de evaluación. De esos 3, el primero que entró, es el primero que va a recibir la dosis. En este caso va a recibir una dosis que va a tener 1 por 10 a la 6 partículas del virus de herpes simple en una solución de 2.4 mililitros. A cada paciente se le va a inocular esta solución en un periodo de 6 horas. A cada paciente se le va a inocular esta solución a través de catéteres. El paciente no va a tener un catéter, va a tener 3, va a tener 4 catéteres colocados en el cerebro en distintas estructuras como el hipotálamo, el cuerpo calloso, el óvulo parietal, el óvulo occipital, el óvulo temporal. Durante 6 horas le inoculan la solución al primer paciente. Después que se culminó con esa inoculación de la solución, hay que esperar 28 días para apuntar todas las observaciones de los efectos adversos que presentó este paciente. 28 días después se va con el paciente 2. Después de las 6 horas, entre el paciente 2 y el paciente 3, el artículo dice que solamente se esperaban 7 días para observar al paciente 2. Posteriormente venía el paciente 3 y después que se le terminaba de inocular el virus al paciente 3, había que esperar 28 días. Entonces, para pasar al siguiente nivel, que es el nivel 1. En este nivel 1 van a entrar los siguientes 3 pacientes. Si en caso tal, uno de estos 3 pacientes presenta una toxicidad significativa, a este nivel se le van a agregar 3 pacientes más. Es decir, que ahora va a tener 6. Si un segundo paciente presenta una toxicidad significativa a esta inoculación de 1 por 10 a la 7, 1 por 10 a la 7 cantidad de partículas en 2.4 mililitros, un segundo paciente presenta una elevada toxicidad, el artículo dice que se esperan 28 días y le van a colocar la dosis inferior, que es 1 por 10 a la 6. Si ninguno de los 6 presenta toxicidad cuando se le inocula 1 por 10 a la 6, quiere decir que esta es la dosis mínima que va a soportar los pacientes pediátricos. Si estos llegan a presentar toxicidad con esta dosis inferior, hasta aquí llegó el estudio, esto no funciona. Pero en el artículo nos dice que ninguno llegó a presentar toxicidad, así que ellos llegaron hasta inocular 1 por 10 a la 8. Entonces, cuando pasan al nivel 3, que es donde después de la inoculación del virus se coloca los 5 grados de radiación, después de que pasan los 6 horas de inoculación del virus, 24 horas después
se le va a inocular, perdón, se le va a dar al paciente los 5 grays de radiación. Después de esto, el paciente 1 espera sus 28 días, se anotan las observaciones, viene el paciente 2 con lo mismo, pasan 7 días, se avanza el paciente 3. El punto está que en este diseño ellos pronostican que para completar los 4 niveles, esto se toma entre 28 a 30 meses hacer esto solamente. Esto en este diseño pueden participar máximo hasta 24 pacientes. Eso en el caso que varios niveles llegaran a presentar toxicidad. Pero como aquí no ocurrió una toxicidad elevada, para tener que suspender el estudio solamente participaron 12 pacientes en edad pediátrica. En cuanto a los resultados, dando los resultados en esta tabla, nosotros podemos ver a mano izquierda 001, 002, 003. Estos son los 12 pacientes. Da su identificación por número. Al lado vemos si el paciente es masculino, si es femenino, su edad. Y vemos que el paciente de menor edad es una paciente femenina, la 008 con 7 años, y la edad máxima, el paciente 010, femenina de 18 años. En la siguiente columna vemos el tumor que ha sido diagnosticado. Vemos aquí la paciente 1, glioblastoma, se localiza en la región parietal y occipital. En la siguiente columna vemos el tamaño en milímetros del tumor. En esta paciente es de 35 por 32 milímetros. En la siguiente columna vemos la terapia que se le dio a cada uno de los pacientes. Todas estas terapias fallaron. Por lo tanto, digámoslo así, que estos son pacientes pues que, digámoslo así, no tienen miedo a participar en otro estudio porque han pasado por tantas terapias, ninguna ha funcionado, entonces su esperanza es que se le encuentre una cura a su tumor. En la siguiente columna vemos la cantidad de catéteres que le colocaron al paciente para inocularle el virus. Hay pacientes que tienen 3, hay pacientes que tienen 4. Y la siguiente columna es donde vemos la dosis, que es 1 por 10 a las 7 partículas. Acá aparecen los que estuvo acompañado la inoculación con lo que es la radiación. En esta tabla vemos aquí los efectos adversos que tuvieron los pacientes el mismo día que se inoculó el virus. Estos efectos adversos, ellos los clasificaban por grado. Ellos, y más adelante vamos a ver una tabla en donde salen como, digámoslo así, 2 métodos para graduar los efectos adversos. Lo dividían en 4 grados. Los eventos adversos que ellos presentaron el mismo día de la inoculación fueron clasificados como grado 1. O sea que no eran, digámoslo así, no tenía suficiente mérito para suspender el estudio. Entonces, aquí vemos que de los 12 pacientes, un paciente presentó diarrea, 2 pacientes náuseas, 4 pacientes presentaron fiebre y así sucesivamente, y vemos que en total fueron 20 eventos adversos entre los 12 pacientes, los cuales se presentaron el mismo día de la inoculación. Ellas son las que no tienen que hablar con 10. Entonces, en esta tabla, esta tabla yo no la puse aquí en el PowerPoint completo, esta tabla es súper larga. En esta tabla aquí van a aparecer, son 12 pacientes, 6 se le colocaron solamente la inoculación del virus del 1 al 6. Del 7 al 12 se le inoculó el virus más la colocación de la radiación. Entonces aquí vemos, esta es la información de la paciente 1. En esta columna vemos los eventos, en la siguiente vemos el desorden al que pertenece ese evento. Esto que dice aquí, Baseline Grade, es uno de los sistemas en que ellos utilizaban para graduar los eventos adversos. El otro es el CTCAE, que también lo utilizaban para graduar los eventos. En la siguiente columna
estos números significan el día, o sea, por ejemplo, el paciente 1, primer evento, anemia. Eso pertenece a un desorden del sistema linfático en la sangre. ¿Cómo se graduó? Como un evento adverso grado 1. Dice 0 días posterior a la inoculación del virus. Quiere decir que ocurrió el mismo día que se inoculó el virus. La siguiente columna nos dice si tiene relación con la inoculación del virus. En este caso, esto no tiene relación. Y la última columna es para ir llevando pues lo que es la contabilidad. Continuando con el paciente 1, el siguiente evento dice bradicardia, un desorden cardíaco, se graduó el evento como grado 1, ocurrió un día después de haber culminado la inoculación del virus. Dice que es imposible, o sea, que es imposible que guarde relación con la inoculación del virus. Acá dice vómito, un desorden gastrointestinal. Un método de graduación lo pone como un efecto grado 1, el otro como efecto grado 2. Ocurrió 12 días después de haber culminado la inoculación del virus. La fiebre, un desorden general. Esto se graduó como 1, ocurrió el mismo día que se inoculó el virus. Dice que hay posibilidades de que esté relacionado con la inoculación del virus y así sigue esta tabla con los 6 pacientes que solamente se le inoculó pues, el virus. Esta tabla, esta información, ellos la recogieron ya que después que ellos salen, después que ellos se termina de inocular el virus, ellos pasan 3 días en la sala en que se llevó el estudio. Ahí los investigadores están observando cada uno de los eventos que a estos pacientes les suceden. Posteriormente, ellos pasan a otra sala en el hospital, ya van a tener menos observación para recuperarse. Posteriormente, estos pacientes, ellos van a su casa. En su casa, ellos se van a quedar, ellos en su casa van a pasar 28 días hasta que se le programe su primera cita. Ellos van a ir a citas periódicamente durante 2 años. En esos 2 años, ellos van a ir al hospital. Cada vez que van al hospital, se le van a hacer pruebas de sangre, pruebas de orina, imágenes de resonancia magnética para ver si progresa el tumor o no progresa, si se afectó a otras estructuras del cuerpo. Y los investigadores pues van haciendo, como quien dice, su especie pues de historia clínica y es como se va construyendo esta tabla. Posteriormente, cuando pasan los 2 años, esto es cuando se determina si el tumor progresó, es decir, que el tumor siguió creciendo, quiere decir que el tratamiento en esa persona fue un fracaso. Si el tumor no progresó, quiere decir que el tratamiento a la persona le sirvió. En caso de que la persona no le haya servido el tratamiento, la persona es libre de participar en cualquier otro tratamiento, recibir cualquier otra terapia y si la persona desea, ella puede seguir recibiendo este tratamiento con virus de herpes simple tipo 1, inclusive si está recibiendo alguna pues otra terapia. Entonces, No te escuchamos ahora. Se le habrá ido el internet. La inoculación se presentó, si guardan o no guardan relación con la inoculación del virus. Y aquí vemos que en total entre los 6 de ese grupo fueron 34 eventos adversos. Bien, continuando con los resultados, se observaron respuestas radiográficas, neuropatológicas o clínicas en 11 pacientes. La mediana de supervivencia global entre los pacientes que fueron tratados con este virus de herpes simple fue de 12,2 meses al 5 de junio de 2020. Un total
de 4 de 11 pacientes, en total fueron 12, por aquí ponen 4 de 11 pacientes, seguían vivos 18 meses después de haber recibido el tratamiento. Al igual que otras inmunoviroterapias, la determinación del momento de la progresión fue difícil debido a la pseudoprogresión. ¿Qué es pseudoprogresión? Lo que se conoce como una falsa progresión del tumor. Y la respuesta es mixta, excepto cuando la enfermedad estaba estable. O sea que era más fácil determinar si hubo progresión o no, obviamente no cuando el virus no, perdón, cuando el tumor no está creciendo. Entonces para eso utilizaron un criterio de progresión que se denomina Irano, ¿no? Para determinar si hubo progresión o no del tumor, si hubo crecimiento o no hubo crecimiento del tumor. Entonces, en esta tabla, aquí vemos los 12 pacientes, aquí vemos los niveles en el que estaban, por lo menos el paciente 01, 02, 03, ellos estaban en el nivel 1, cuando al momento que se le dio pues la dosis. En la siguiente columna, eso es unos números que se colocan. Esos números ahí son bastante altos, vemos 80, 70, 100. ¿Por qué? Porque todos los pacientes sufrieron eventos adversos, a pesar de que no eran considerados tan graves como para tener que detener el estudio, tuvieron sus eventos adversos. En la siguiente columna vemos los pacientes pues que se le dio tratamiento esteroide, ya aparece el mes, por lo menos el paciente 1, tratamiento con prednisona, 30 miligramos, 0.5 meses después de haber culminado la inoculación del virus. La siguiente columna, aquellos pacientes que recibieron tratamiento de bevacizumab, que es un medicamento que se utiliza para tratar pues el cáncer, por lo menos en el paciente 1 no se le administró esto. En la siguiente columna, si el paciente después de la inoculación del virus tuvo que recibir recibió tratamiento, o sea, si recibió tratamiento, lo más probable es porque el tumor siguió creciendo. Entonces, en el caso del paciente 1, como una terapia se la dieron 3 meses después de haber culminado la inoculación del virus y la otra terapia 4 meses después. Aquí donde dice Irano, estos números que ven aquí son la cantidad de meses, digamos así, los meses en que ellos, o sea, en los meses en que el tumor continuó creciendo. O sea, que el virus no pudo detener su crecimiento. Por lo menos en el paciente 1, un mes después del tratamiento con el virus siguió creciendo el tumor. En el paciente 2 no hubo crecimiento. En el paciente 3, 4 meses después siguió creciendo. En el paciente 4, un mes después siguió creciendo el tumor. Y la última columna es la cantidad de meses que vivió el paciente. Por lo menos el paciente 1 murió 8 meses después de haber recibido el tratamiento. El paciente 2, miren, no recibió ninguna terapia. 42 meses después continúa vivo todavía. El paciente 3, si ven, casi la mayoría murió. La mayoría murió, el paciente 9 todavía está vivo y el paciente 12 también. Y ven la cantidad de meses, porque como vieron en el cuadro, pertenecían a distintos niveles, entonces no se le colocaba el virus al mismo tiempo. Entonces el paciente 2, como está en el nivel 1, que fue el primero, él tiene más meses, era 42 meses de supervivencia. Y eso es bastante. En la discusión, el gloma pediátrico de alto grado es una enfermedad devastadora que carece de terapias dirigidas y efectivas y da como resultado una alta morbilidad y mortalidad. En este ensayo de inmunoviroterapia de fase 1 en el que participaron niños y adolescentes con glioma de alto grado, el virus de simple tipo 1 modificado genéticamente solo y con radiación provocó solo efectos tóxicos de bajo grado. Los efectos secundarios que se atribuyeron a este virus fueron leves y manejables con observación o atención de apoyo. Como en los ensayos previos de este virus en el que participaron adultos con glioma de alto grado, no se encontró evidencia de diseminación viral periférica. La mayoría de los pacientes tuvieron una fuerte respuesta al virus, a pesar de que muchos ya habían recibido un tratamiento previo, intenso, y tenían tumores grandes. A diferencia de terapias tradicionales,
los pacientes, bueno, los pacientes que participaron de este estudio, ellos pueden seguir beneficiándose con este tratamiento meses después, incluso de que no le haya servido, pues, en el momento, lo pueden seguir recibiendo y es es lo más lógico pensar así porque como no tiene una cura, es mejor esto que nada. Esto incluso de que estén con otra terapia, lo pueden seguir utilizando y la mediana de supervivencia global es de 12,2 meses entre los pacientes que llegaron a recibir este virus, lo cual dice que es un tratamiento bastante prometedor y estos resultados alentadores pues deberán ser confirmados en un próximo ensayo de fase 2, recordando que este es un ensayo solamente de fase 1 y yo supongo que en esa fase 2 pues ellos van a comparar con los pacientes que le hacen este ensayo en el hospital, recordando que ese ensayo en el hospital, en el Children, porque esto se hizo en la universidad. Entonces, los que se están realizando en el hospital, en el Children, esto que empezaron en 2019, supongo que deben estar retrasados por todo esto de la pandemia y demás. Entonces, en mi conclusión de esto, el glioma pediátrico de alto grado es un tipo de cáncer que ha causado la muerte de muchos niños y jóvenes, que por carecer de niños y jóvenes por carecer de un tratamiento específico, y pienso que la comunidad científica no debe descansar en la búsqueda de nuevos posibles tratamientos para su curación. Panamá es un país que no escapa de la realidad del cáncer y a pesar de que no es el país en que se está realizando este estudio, se debe alzar la voz para que se cree una institución dedicada a la investigación de nuevos tratamientos para la curación de los distintos tipos de cáncer. Gracias. El volumen de plasma, perdón, que decía que está llegando al riñón en una unidad de tiempo que es de 600 a 700 mililitros por minuto. La tasa de filtración, que es la más importante, es la que se revisa en cualquier proceso en el cual se sospeche de que la función renal está deteriorada. Entonces se tiene que tener en cuenta que no es más que ese volumen de plasma que se va a filtrar en ambos riñones, en una unidad de tiempo, bien, que sería de 125 mililitros, la fracción de filtración que no es más que el porcentaje del flujo plasmático que se llega a filtrar, y la fracción renal es el porcentaje de gasto cardíaco que se manda hacia los riñones para que se tenga una correcta funcionalidad, ¿no? Bien, ahora en la siguiente, de lo que vamos a hablar es de la filtración. En la filtración tenemos que no es más que el ultrafiltrado del plasma y que es igual a la tasa de filtración glomerular. Tenemos que aproximadamente 180 litros al día se filtran, pero esto no es lo que orinamos. Orinamos, si acaso, 1 litro de todo esto al día. En otras palabras, la tasa de filtración se mide en minutos, como en la imagen vemos, 125 mililitros por minuto, y se reabsorben casi todo, 124 mililitros por minuto. Es un proceso pasivo, como mencioné, bien, que depende de dos factores, el coeficiente de filtración y de la presión neta de filtración. El coeficiente de filtración abarca todos estos aspectos que tienen que ver con la histología del glomérulo, de la barrera de filtración glomerular, en donde está el endotelio, que sirven para filtrar principalmente las células, está la membrana basal, está las células epiteliales o los podocitos. Bien, que estos tres componentes son principales y deben estar en perfecto estado para que no haya filtración de sustancias que no deben estar en la orina, como por ejemplo glucosa o proteínas de alto peso molecular o células sanguíneas. Que eso es básicamente lo que no debe tener un ultrafiltrado. No debe tener ni célula sanguínea, debe contener proteínas solo de bajo peso molecular, no debe tener la misma molaridad que la orina y debe tener los iones inicialmente deben estar en igual concentración que los que ellos mismos en el plasma. Y la presión neta de filtración no es más que la suma de todas las fuerzas de Starling que nos ayudan a que se pueda filtrar esto. Por ejemplo, la presión hidrostática, que favorece la filtración. La presión oncótica hace lo opuesto. Ella trata de que no se filtre. Bien, también, pero hay una presión hidrostática del capilar glomerular y otras de la cápsula de Bowman. Entonces,
Esto es importante que lo conozcan. No es el objetivo de esta charla, pues si no sería demasiado contenido, pero también es bueno que lo sepan y que lo investiguen, ¿no? La mayoría del filtrado se reabsorbe y queda 1 litro en la orina al día. La filtración no es más que, si queremos calcular la filtración de una sustancia, sería la filtración glomerular que es el total, 125 mililitros por minuto por la concentración plasmática de esa sustancia. Bien, como siguiente punto, la reabsorción y la secreción. Vamos a hablar, primero vamos a ir dividiéndolos por los túbulos renales, ¿no? El primero, perdón, es el túbulo proximal, en donde 2/3 del ultrafiltrado se reabsorbe. Bien, este es el área en donde más se va a reabsorber lo que se filtra. Se reabsorbe del 55 al 60% de la tasa de filtración glomerular. Las uniones estrechas son altamente permeables a iones y agua. La glucosa y los aminoácidos en esta área se reabsorben al 100%. El bicarbonato en un 90%, sodio un 65% y cloro 55%. La reabsorción de iones y agua es isosmótica, o sea que la reabsorción de ellas se da de manera proporcional, es equivalente. Lo que se va de agua también se va de iones. En esta área, en otras áreas vamos a ver que esto ya se va desproporcionando un poco. Aquí los canales de agua, las acuaporinas son canales de agua, a pesar de que el agua se reabsorbe por ósmosis, tiene canales específicos. En esta área predominan las acuaporinas tipo 1, pero hay acuaporinas tipo 1, 2 y 3. La membrana luminal, que sería la membrana que está hacia la luz tubular, contiene anhidrasa carbónica, ahora veremos para qué sirve. Todo lo que se reabsorbe es isosmótico con el plasma en esta área, o sea, tiene la misma molaridad, tiene las mismas concentraciones. Y los factores que regulan la reabsorción a este nivel, la angiotensina 2, noradrenalina, prostaglandina, la paratormona para lo que es la reabsorción de calcio y la dopamina, ¿bien? Se secreta, entonces, hidrogeniones, ácidos y gases y bases orgánicas, como sales biliares, también lo que es el oxalato, el urato. ¿Participaste de la reunión? Vale. ¿Usted cuánto estás hablando? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien, había quedado entonces en este punto, ¿no? Ahora explicarles es todo eso que había mencionado acá, ahora lo vemos en esta imagen. Esta fue una de las imágenes, bueno, esta imagen la hice yo para una tarea que me pidieron en ese entonces, porque o sea, realmente es muy difícil encontrar una imagen que tenga todos los transportadores que se necesitan, que están en las células a nivel proximal o en cualquier otro. Entonces, pues, leyendo la literatura fue que lo fui armando como un rompecabezas, ¿no? Entonces, vemos que la reabsorción de sodio es muy importante aquí, porque la reabsorción de sodio básicamente determina la reabsorción de las demás cosas. Si no se reabsorbe el sodio, no se va a reabsorber glucosa, ni aminoácidos, ni fosfato, ni lactato, ni nada. Entonces, todas estas se necesitan. Y vemos que en la membrana vasolateral se encuentra el transportador sodio-potasio ATPasa que le envía la energía necesaria para la reabsorción del sodio. Bien, acá vemos la secreción de los hidrogeniones. Bien, y vemos que en este cotransportador el sodio se reabsorbe para poder que se secrete el hidrogenión. Y el hidrogenión, cuando llega a la luz tubular, se combina con el bicarbonato y forman ácido carbónico. El ácido carbónico, con ayuda de la anhidrasa carbónica que les mencioné anteriormente, se disocia en agua y en dióxido de carbono. El dióxido de carbono difunde a la membrana por la membrana celular, el lado luminal, y entra a las células. Las células tienen mucho contenido de agua, se vuelve a mezclar con agua, se forma ácido carbónico nuevamente, y acá también hay anhidrasa carbónica que disocia esto nuevamente en bicarbonato y en hidrogeniones. Esto permite que se pueda reabsorber bicarbonato del lado de la membrana vasolateral y enviarlo al intersticio y luego a los capilares peritubulares. Y nuevamente ese hidrogenio que quedó se vuelve a secretar y es como un ciclo básicamente, ¿no? Luego acá tenemos otros procesos, la reabsorción de calcio paracelular,
la del el amonio, la del cloro y la urea, que la urea depende mucho del agua. El agua, cuando se reabsorbe, el agua depende del sodio y la urea del agua. El agua cuando se reabsorbe crea lo que se conoce como un arrastre del disolvente, ¿no? Y entre estos va la urea y también difunde a través de ambas membranas y va al intersticio que luego va a los capilares peritubulares. Luego ya hay unas, lo que coloqué más y menos son hormonas que participan a este nivel, pero bueno, no es el objetivo tampoco de esta presentación, sino tampoco terminamos. La asa de Henle, tenemos que saber lo importante de esta área es que es altamente permeable al H2O en la rama descendente. Ya esto hay que tenerlo muy claro. Se reabsorbe el 20% del agua. La permeabilidad es moderada a la urea, sodio y cloro y de la difusión se da de manera simple, ¿bien? En la rama ascendente ya se vuelve impermeable al agua. Acá, esto es muy importante para lo que es la concentración de la orina, estas ramas acá. Y también tenemos que recordar estas partes. La porción delgada es altamente permeable a sodio y cloro, pero moderadamente permeable a urea y la reabsorción es pasiva. Bien, en la porción gruesa, la reabsorción se da de manera activa, o sea que requiere energía para poder darse. Las de sodio, cloro, potasio y de urea, la reabsorción de pequeñas cantidades de calcio y de bicarbonato y de magnesio. Bien, en la imagen que ven a la derecha es una imagen en donde se observa este cotransportador. Esta célula que se presenta es principalmente la porción gruesa de la rama ascendente, porque es la que principalmente se estudia, es una de las más importantes en lo que es la formación de la orina. Entonces tenemos un cotransportador que de tres electrolitos. Entonces el sodio, 2-cloro y el potasio se reabsorben, ¿bien? A través de este cotransportador. Y este cotransportador ingresa todas estas sustancias dentro de la célula y luego el cloro sale por difusión simple. Luego el sodio y el potasio. El sodio sale a través de la bomba TPasa y el potasio reingresa. El potasio, lo que vemos aquí, hay una retrodifusión del potasio hacia la luz tubular. ¿Qué ocurre? El potasio al regresar nuevamente a la luz tubular crea una carga positiva y esa carga positiva a nivel de la luz tubular hace que se reabsorba el calcio, el magnesio, sodio y potasio y el bicarbonato también a nivel por la vía paracelular. Y la ADH tiene mucha influencia aquí. ¿Por qué? Porque la ADH va a aumentar la permeabilidad al agua en la rama ascendente y aumenta también la funcionalidad de la bomba sodio 2-cloro potasio para la reabsorción de sodio y de cloro. Bien, a nivel del túbulo distal. El túbulo distal tiene varias porciones. Primero, la primera tiene que se reabsorbe el 5% del sodio y el cloro. Las uniones estrechas son impermeables al agua y no se modifican por la ADH. O sea, aunque haya ADH aquí, esto no va a hacer nada porque no tienen receptores para ella. Contribuye a la dilución de la orina. Anteriormente vimos que contribuía a la asa de Henle a la concentración. Esta contribuye ahora a diluir la orina. En casos de que bebamos mucha agua, pues vamos a ver que esto en esta área no se reabsorbe agua, por lo tanto vamos a orinar demasiado. La reabsorción de calcio en esta área está bajo la influencia de la paratormona y de la vitamina D. En caso de que tengamos la concentración sérica de calcio disminuida, pues estas dos hormonas y la vitamina D va a aumentar la reabsorción de calcio para que esta aumente a nivel del plasma. Es impermeable a la urea. Bien, esta célula que vemos aquí es la que tiene, se encuentra en la primera porción y tiene un cotransportador en la membrana luminal de sodio-cloro. Es un cotransportador cuando ambas sustancias se mueven en el mismo lado y luego salen por difusión y el sodio por la bomba ATPasa sodio-potasio. Bien, luego en la siguiente porción, que serían las mismas células que tiene el túbulo colector cortical, bien, ya a este nivel tenemos tres tipos de células. Las células principales, ellas reabsorben sodio y secretan potasio. Es muy sensible a la aldosterona. La aldosterona básicamente lo que hace es aumentar la reabsorción de sodio, la secreción de potasio
y también la secreción de hidrogeniones, que por la aldosterona va a participar con las células intercalares también. Además, en las células principales, la ADH permite la reabsorción de agua, o sea que esta área va a contribuir entonces a que se concentre aún más la orina. En caso de que tengamos hipovolemia o tengamos deshidratación, la ADH en esta porción sí va a permitir que se reabsorba esa agua que necesitamos. Si no está ella, es impermeable. Y hay predominio de acuaporinas 2 y 3. La reabsorción del cloro se da por vía paracelular y transcelular. ¿Por qué? También por la reabsorción del sodio crea una carga negativa en la luz tubular que permite la secreción del potasio y la reabsorción de cloro vía paracelular y transcelular. Las células intercalares alfa, básicamente ellas son muy importantes, las células intercalares tanto alfa como beta, en lo que son los trastornos ácido-base para lo que es la medición ya sea del pH, de la sangre, lo que es el dióxido de carbono, el bicarbonato, los hidrogeniones. Bueno, ellas manejan este aspecto principalmente. Las células intercalares alfa, entonces lo que hacen básicamente es secretar los hidrogeniones, reabsorber bicarbonato y reabsorber también potasio, pero el potasio solo se reabsorbe en estos lugares en presencia de una hipocalemia severa, ¿ok? Normalmente el sodio, si no hay problema, no se debe reabsorber en esta área. Hay anhidrasa carbónica intracelular, aldosterona aumenta la actividad de la bomba TPasa hidrogeniones y es importante en acidosis respiratoria. Esto es lo que le decía. Más adelante les voy a presentar el dibujo que yo hice donde todo esto que le estoy diciendo aquí va a estar presentado en ese dibujo. Luego sigue las células intercalares. Las células intercalares beta, que secretan es bicarbonato y reabsorben hidrogeniones. Las células intercalares beta hacen lo contrario, lo opuesto, por lo tanto ellas van a ser importantes en la alcalosis metabólica. Las células intercalares en sí no reabsorben, se reabsorbe, cloro y son impermeables a agua y urea. Así que esta área sigue siendo un área que aumenta, que diluye, la orina, porque siguen siendo impermeables. Bien. Luego tenemos el colector medular. En el túbulo colector medular, que se divide en dos secciones, tenemos el colector medular externo y el interno. El interno, la mayoría de sus células son intercalares alfa y beta, por lo tanto, él contribuye a la acidificación porque hay más intercalares alfa y él se estimula en presencia de acidemia, principalmente y con la aldosterona que van en la acidemia. Básicamente lo que tenemos es el pH disminuido y muchos hidrogeniones. Entonces estos hidrogeniones nosotros necesitamos eliminarlos, porque el paciente puede que tenga una acidosis respiratoria. Entonces necesitamos eliminar esos hidrogeniones. ¿Cómo lo hacemos? Con estas células. Estas células lo que hacen es enviar esos hidrogeniones a la orina y la acidifica. Es impermeable al agua, esta porción, pero en presencia de ADH sí se vuelve permeable al agua. Sigue siendo impermeable a la urea. El colector medular interno tiene una cantidad similar de células principales y de intercalares alfa y beta. Acá contribuye más a la concentración de la orina por dos factores principales. La ADH en este nivel aumenta de manera excesiva en casos de que se necesite, si hay deshidratación, como mencioné anteriormente, aumenta excesivamente la reabsorción del agua. Y la urea, si se aumenta la reabsorción de la urea crea una recirculación de urea porque esta, los túbulos son muy pegaditos, ellos no se encuentran tan separados como nos muestran en las imágenes por cuestiones didácticas, eso está muy enredado. Ella puede reingresar o secretarse a lo que es la asa de Henle, y esa recirculación de la urea a la asa de Henle hace que se vaya concentrando más y más. Y entre más urea se va acumulando, más concentración de la orina, ¿ok? Esto es en casos de que haya deshidratación y se reabsorbe el agua por la hipovolemia y la urea recircula, por lo tanto aumenta la concentración. Bueno, ya en el último dibujo que aquí les tengo, básicamente presento todos los que le hablé desde el túbulo, desde la primera porción del túbulo proximal hasta los túbulos colectores medulares internos.
esta primera célula que observan es la primera célula del túbulo distal y es donde se encuentra, donde se da la reabsorción de sodio y de cloro principalmente. También se da la de calcio por acción de la PTH o de la paratormona y es impermeable al agua, ¿bien? Aquí la aldosterona y las angiotensinas tienen funciones. La angiotensina 2 funciona más a nivel del túbulo proximal. A nivel del túbulo distal funciona más la aldosterona. Bien, esta célula es la célula principal, bien, que observamos que aquí se reabsorbe sodio y se secreta potasio, bien, y también se reabsorbe calcio, como se los había mencionado, y todo esto se da por acción del sodio, que deja una carga negativa en la luz tubular. Y vemos que esta célula es permeable al agua solo en caso de la ADH o la vasopresina, que tiene su receptor aquí, y si ahí está, pues se reabsorbe el agua. La célula intercalar alfa es importante en la acidemia. Cuando están los hidrogeniones aumentados, el dióxido de carbono entra a la célula, se combina con agua, se convierte en ácido carbónico y la anidrasa carbónica lo disocia en hidrogenión y bicarbonato. El bicarbonato se reabsorbe porque el bicarbonato es un amortiguador de los hidrogeniones. Necesitamos disminuir esa cantidad de hidrogeniones, pero no de manera excesiva, porque si no caemos en una alcalosis. Y los hidrogeniones que quedan se secretan porque queremos eliminarlos, ¿bien? Hay reabsorción de potasio solo en hipocalemia severa. Y por último, las células intercalares beta hacen lo contrario, ellas actúan en la alcalosis. Entonces necesitamos hidrogeniones ahora para amortiguar ese aumento de bicarbonato que hay en las alcalosis y por esto hacemos lo contrario. Entra el dióxido de carbono, se combina con agua, se disocia por la anidrasa carbónica y el bicarbonato se secreta para eliminarlo y los hidrogeniones se reabsorben. Acá el potasio se secreta solo cuando hay hipercalemias severas también. Y también en ambas células intercalares hay reabsorción de cloro. Bien, todo esto que está acá son regulación hormonal, bien, que también puede funcionar ahí, pero bueno, sería otro tema. Y todo esto recordemos que va tanto si es secreción, pasa de los capilares a la luz tubular y si es reabsorción pasa de la luz tubular a el intersticio renal y luego a los capilares peritubulares para regresar nuevamente a la circulación sanguínea. Bien, estas son las bibliografías que utilicé básicamente y pues eso es todo. Ok, si me corto por ahí me dicen. Bueno, hola compañeros, vamos a hablar sobre la hipertensión. Básicamente la hipertensión es uno de los problemas de salud más importantes que hay actualmente y sobre todo porque ella es uno de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Hay que tomar en cuenta que la hipertensión es muy fácil de disminuir su prevalencia con un simple cambio en el estilo de vida o la educación sanitaria de la persona. La proporción de individuos que son hipertensos va a variar según la edad, según la metodología que se utilice para medir la presión, según el número de lecturas y sobre todo el límite que se elija para diferenciar un normotenso de un hipertenso. Para saber qué es la hipertensión, debemos saber qué es la presión arterial. Y esta básicamente es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos mediante va en la circulación. Tenemos una presión máxima que corresponde a cada contracción y es la presión sistólica. Una presión mínima con cada relajación y es la presión diastólica. Cuando tomamos la presión con el esfingomanómetro, vamos a ver de que este nos arroja ciertos valores. Por ejemplo, 120 sobre 80 milímetros de mercurio. El 120 representa la presión sistólica. El 80 representa la presión diastólica. Entonces, la presión arterial normal está considerada que es menor a 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Cuando estos valores están aumentados, ya podemos ir hablando entonces de hipertensión, un trastorno que eventualmente afecta al paciente y genera complicaciones. Entonces, básicamente la hipertensión va a ser una enfermedad crónica que es controlable, que es multifactorial y que está caracterizada por ese aumento continuo y sostenido de la presión arterial. Sobre todo énfasis en esto, continuo y sostenido. Fisiológicamente la presión arterial va a aumentar. Cuando tenemos cambios posturales, cuando hacemos ejercicios, cuando estamos emocionados, la presión aumenta.
Entonces tenemos mecanismos que van a regular esa presión para mantenerla a un equilibrio. Y cuando esos mecanismos fallan, estamos ante la hipertensión. La fisiopatología pues inicia en que el flujo de sangre normal necesita esa diferencia de presiones en ambos extremos del circuito, específicamente en la raíz aórtica y en la aurícula derecha. Esa diferencia de presiones sistólicas y diastólicas nos permite que se pueda superar la viscosidad y el rozamiento, la resistencia que hay en toda la circulación sanguínea. Entonces, el corazón es quien permite esa diferencia de presiones. El flujo de sangre normal es el gasto cardíaco, que equivale a la cantidad de sangre que es eyectada por minuto. Está dado por la ley de Ohm, en donde dice que son directamente proporcionales tanto el flujo como esa diferencia de presiones. Entonces, el gasto cardíaco está influido por la presión arterial y la resistencia periférica total. Entonces, en una ecuación matemática podemos ver de que la presión arterial, quien estamos viendo, está influida por el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. El gasto cardíaco, que es el volumen sistólico, que está regulado el volumen sistólico por el volumen intravascular de sodio, y la frecuencia cardíaca, que son las cantidades de latidos por minuto, equivalen a la contracción, está regulada por el sistema nervioso autónomo. La resistencia periférica total, que es esa resistencia que ponen las arterias y las arteriolas a cada una de las vasodilataciones o vasoconstricciones. En este caso vamos a ver que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es quien regula esta resistencia. Los mecanismos vasculares que sufren las arterias y las arteriolas también tienen que ver con la resistencia. Entonces, básicamente van a encontrar en diversos libros diferentes clasificaciones, pero a corto plazo estos mecanismos actúan en segundos o minutos y son directos. A largo plazo, pues son los que regulan de manera horaria, semanal y mensual y son indirectos. El primer mecanismo es el del volumen intravascular del sodio, que regula el volumen sistólico. Entonces, el sodio, un macromineral, un electrolito, básicamente. Pero lo importante de él es su equilibrio osmótico dentro de la célula. En el líquido extracelular tenemos aproximadamente 135, 145 microequivalentes litros. En el líquido intracelular nada más tenemos de 10 a 15, es muy poco. Entonces, ese equilibrio que tiene el sodio dentro de la célula, más la interrelación que tiene el sodio con el potasio en la llamada bomba sodio y potasio, hacen que el sodio sea un potencial activo, que nos va a dar vasodilatación, vasoconstricción, comunicación entre neuronas, entre otros. Entonces, es así como entonces el sodio regula el volumen sistólico y consigue el gasto cardíaco. Normalmente tenemos que tener un consumo de 2 gramos de sodio. Esto lo obtenemos en la dieta con la sal. 5 gramos de sal equivalen a 2 gramos de sodio. Entonces, ¿qué pasa con este paciente que tiene un consumo excesivo de sodio, un aumento en el consumo? El riñón no va a poder excretar este exceso y en la célula se representa con un aumento en el líquido extracelular de sodio, que eventualmente pues tanto sodio pasa al líquido intracelular, aumenta el tamaño de la célula porque aumenta su volumen, aumenta el volumen intravascular, aumentando el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. Y tenemos un paciente con hipertensión arterial por un excesivo consumo de sodio. El segundo sistema es el del sistema nervioso autónomo, que regula la frecuencia cardíaca. Básicamente, parasimpático-simpático. El parasimpático es relajación, reposo, simpático, huida, lucha. Este es un sistema a corto plazo y es el de los mecanismos neuronales. Tiene centros que están situados en la formación de la médula espinal, en el puente, donde se da la integración de este sistema. Entonces, el centro cardiovascular es quien va a ayudar a regular esa frecuencia cardíaca. Con el parasimpático, pues, mediante la inervación del nervio vago al corazón, se reduce la frecuencia. Con el simpático, mediante la inervación de la médula espinal, el nervio periférico, en el corazón se aumenta la frecuencia. Los vasos sanguíneos están inervados mayormente por lo que es el sistema simpático, generan vasoconstricción, aumentan la resistencia periférica total y consigo aumenta la presión arterial. Entonces, este centro presenta reflejos en los vasos sanguíneos. Tenemos el reflejo intrínseco, que son los vasoreceptores y los quimiorreceptores. Los vasoreceptores pues están ubicados de manera estratégica entre el cerebro y el corazón y los podemos ver en el seno, aquí el seno carotidio y los del cuerpo aórtico.
Y básicamente estos se activan cuando hay un cambio en el estiramiento de los vasos. Tengo un paciente con hipotensión, pues se activan estos vasoreceptores, se aumenta la resistencia periférica por la vasoconstricción y aumenta la presión arterial y se mantiene un equilibrio. Tienen vasoreceptores de baja presión en las venas sistémicas, en la vena pulmonar, en la aurícula y el ventrículo derecho, y estos son más que todo con efectos renales y de la circulación. Los quimiorreceptores más que todo están relacionados con la ventilación, sin embargo, en algún punto se ven relacionados con los vasoreceptores. Situaciones bien críticas donde un paciente tenga hipotensión en estado crítico. Los extrínsecos son los que están fuera del sistema cardiovascular, están regulados por el hipotálamo y ejercen el mismo efecto, que es vasoconstricción, aumenta la resistencia periférica total, aumenta la presión, o mediante el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la presión. Entonces, el sistema simpático tiene receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, adrenérgicos para las catecolaminas que se liberan en este sistema. Tenemos a la noradrenalina, una de estas catecolaminas, ella provoca la contracción, aumenta la contracción y consigo aumenta la presión arterial. Cuando estamos expuestos al estrés, se libera noradrenalina, pues es considerada la hormona del estrés y aumenta la presión arterial. Un paciente que está sometido a estrés constantemente tiene un aumento, una estimulación excesiva de este sistema simpático, un aumento en la liberación de noradrenalina y consigo un aumento patológico de la presión arterial. Tengo un paciente con hipertensión arterial porque está expuesto constantemente al estrés. El tercer sistema es el renina-angiotensina-aldosterona. Este es a corto y largo plazo y es un mecanismo humoral. Básicamente este sistema se activa en tres situaciones: la presión arterial disminuida, disminución de la filtración glomerular y aumento de las catecolaminas, un aumento en la estimulación simpática. Entonces, cuando tengo estas situaciones, el riñón en las células yuxtaglomerulares hace que se libere renina. Esa renina toma de la circulación al angiotensinógeno, una proteína grande, la extiende en dos, la angiotensina 1 pasa a la circulación pulmonar, donde está la enzima convertidora de angiotensina. Con la combinación de estas dos se forma la angiotensina 2. La angiotensina 2 pasa a la circulación sanguínea y genera el aumento de la presión arterial. Pues la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor de las arterias y las arteriolas. Aumenta la resistencia periférica, aumenta la presión arterial. Tiene una segunda función que entonces es a largo plazo, y es que estimula en la glándula suprarrenal la liberación de aldosterona. Se libera aldosterona, esta genera un aumento en la retención de sal, de agua, aumento en su reabsorción y aumenta la presión arterial. La vasopresina genera el mismo proceso, aumenta la presión arterial. Entonces, si el riñón necesita reabsorber, pues lo hace. Si necesita secretar, lo hace. Si yo tengo una patología como un hiperaldosteronismo, donde tengo una estimulación excesiva en la producción de aldosterona, voy a tener un aumento patológico en la retención de sal y de agua, y tengo un aumento de la presión arterial que no es correcto porque no se puede regular. También, si el flujo renal está comprometido, voy a tener un aumento en la producción de renina y con eso el aumento patológico de la presión arterial. Tengo un paciente con hipertensión arterial que está causada pues por una patología de base. El cuarto mecanismo es el vascular y también influye en la resistencia periférica total. Aquí el caso de un paciente que es hipertenso y que no se ha diagnosticado y digamos que ya está avanzado, está complicado. Así se ven sus arterias. Por la vasoconstricción constante que va a tener este paciente, va a generar un aumento de la resistencia periférica que aumenta la presión arterial. Eventualmente sus arterias aumentan el grosor a este punto, disminuye la luz y entonces disminuye el diámetro. Y al suceder esto, vamos a ver que hay una remodelación por hiperplasia e hipertrofia, causando hipertensión en el paciente. También vamos a ver que cuando las arterias funcionan de manera normal, tienen su elasticidad, estas van a aumentar o disminuir, vasodilatan o vasoconstriñen cuando es necesario, pero en estos pacientes tengo una constricción generalizada en las arterias que causa el aumento de esa resistencia vascular periférica y que eventualmente tengo un aumento en la presión arterial. La elasticidad pues, que tienen las arterias y las arteriolas permite que ellas puedan hacer esos cambios de vasodilatación o vasoconstricción. Las arteriolas muy importantes en el caso de que son vasos de resistencia,
para redistribuir la sangre. Esa elasticidad y esos pasos de resistencia permite de que el circuito sea de manera continua y no intermitente. Con la edad, con patologías como la arteriosclerosis, se pierde eso, se pierde la elasticidad de las arterias o las arteriolas dejan de ser esos vasos de resistencia. Entonces tengo arterias rígidas que no van a poder detectar esos cambios de presión, no van a poder vasodilatar si es necesario o vasocontrimir si lo necesitamos. Están en una constante vasoconstricción. Y bueno, en resumen de esta parte tenemos que la presión arterial es influida por el gasto cardíaco y la resistencia periférica total, y que la hipertensión es ese aumento de la presión arterial de manera continua y sostenida en el tiempo. No por una toma podemos decir que usted es hipertenso, tienen que ser varias lecturas. La clasificación, existen varias para clasificar a la hipertensión, pero me quedo con dos. Según la etiología, que tenemos la hipertensión primaria, no hay evidencia de ningún trastorno en el paciente, el 90% tiene esta hipertensión. Vamos a ver de que factores de riesgo orgánicos como la herencia, hijos de pacientes que son hipertensos, pues tienen mayor probabilidad de desarrollarla. La raza, los negros tienen mayor probabilidad de desarrollar lesión renal, el envejecimiento sobre todo, por lo que acabo de mencionar, la elasticidad. Factores de riesgo del estilo de vida, pues la interacción con otros factores como la obesidad, el alcohol, el consumo excesivo de sal, el estrés, van a causar hipertensión primaria. La secundaria, pues ya hay un trastorno de base, el paciente tiene una patología, una enfermedad renal, por ejemplo, y desencadena de manera secundaria la hipertensión. La diferencia entre ambas es que esta, si yo corrijo esa patología de base, voy a corregir la hipertensión, y en esta es crónica, multifactorial y controlable. Algunas de las que causan este tipo de hipertensión, pues la enfermedad renal, feopromocitomas, fármacos, trastornos córticos suprarrenales, entre otros. Y bueno, según el valor de la presión arterial, yo utilizo a la JNS6 para ver esta tabla, por eso que el valor de presión arterial normal menor a 120/80 es lo que se considera. En ese aspecto ya se le debe ir hablando al paciente de hacer modificaciones en el estilo de vida, o qué puede pasar si consume mucho sodio, mucha sal. Con la prehipertensión, vamos a ver que aquí el paciente no se considera hipertenso, pero ya hay que decirle que debe hacer modificaciones en el estilo de vida, que debe venir más seguido a la consulta. En la etapa 1 de hipertensión ya hay modificaciones que hay que evaluar más seguido, por eso hice confirmar en 2 meses que venga de nuevo otra lectura, a ver si está funcionando esa modificación en el estilo de vida. También hay que ver lo de los fármacos en el paciente. En la etapa 2, fármacos más modificaciones debe venir más seguido. Si la presión es más de 180/110, pues este paciente hay que tratarlo lo más pronto posible. Modificaciones de estilo de vida realmente quedan en desuso. Hay que darle fármacos al paciente para poder disminuir esa presión arterial y ver qué complicaciones tiene, si no es que ya tiene esas complicaciones el paciente. Manifestaciones clínicas, pues va a depender principalmente del diagnóstico, en qué momento yo diagnostico a ese paciente. Si es un paciente que realmente llegó a la consulta y le tomo la presión y veo que está elevada y le digo que venga otra vez en 2 meses y está elevada, pues tiene hipertensión. Puede que en ese aspecto no tiene ningún tipo de afectación de órganos diana y su diagnóstico va a ser casual, pero puede que hayan pacientes que le diagnosticamos hipertensión arterial de manera tardía y ya hay repercusiones a nivel sistémico. Ya tienen probabilidad de derrame cerebral, de infarto cardíaco o daño ocular, insuficiencia renal muchas veces. Pero en general los síntomas que va a tener un paciente que pueden ser signos de que tiene hipertensión, pues la epistaxis, que es el sangrado nasal, lo que es las náuseas o vómitos, el dolor de cabeza, son síntomas que hay que evaluar al paciente y buscar algo, ver qué es lo que le está pasando al paciente. El diagnóstico y tratamiento, pues que les quede el diagnóstico es una medición repetitiva. No en una toma puedo decir que el paciente es hipertenso, deben ser varias tomas en varios periodos de tiempos para poder establecer eso. Y cuando ya yo diagnostico al paciente, debo saber, dependiendo de la patología que tenga el paciente, porque puede ser que ya tenga algo como diabetes o tenga una enfermedad renal, cuál va a ser ese objetivo que yo necesito que el paciente mantenga de la presión, del límite arterial. Y bueno, el tratamiento
realmente puede ser totalmente una charla aparte donde se hable de todo lo que son para el tratamiento de la hipertensión, pero básicamente lo que se busca con él es alcanzar y mantener una presión arterial por debajo de 140-90 milímetros de mercurio. Eso cambia, como mencioné, para pacientes que tal vez tengan ya una patología de base, diabetes, enfermedad renal. Y modificaciones en el estilo de vida, principalmente siempre se inicia con ese tratamiento no farmacológico y pasamos al farmacológico. Puede que lo hayan visto, puede que no, el ABCD, el A, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina, los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los B, que son los bloqueadores de los receptores de beta, los C, que son los bloqueadores de los canales de calcio, y los D, los diuréticos y todos los diuréticos que existen. Aquí algunas modificaciones en el estilo de vida y bueno, gracias.